Cordial saludo, mi nombre es Nasli Joana Cadena Matabajo y estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre los maxilares. Bueno, los maxilares tenemos lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior, como los vemos en las imágenes. El maxilar superior, este es un hueso par que forma la mayor parte del tercio medio de la cara. Este contribuye a la formación del techo de la boca o paladar duro, el suelo y las paredes laterales de la cavidad nasal y el suelo de la órbita ocular. Entre sus funciones del maxilar superior tenemos el soporte de los dientes superiores, la participación en la masticación y el habla, y la contribución a la estructura de la cavidad nasal y la órbita ocular. El maxilar inferior, como nosotros lo conocemos como mandíbula. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Forma parte inferior de la cara y contiene los dientes inferiores. Entre sus funciones está también el soporte de los dientes, sería ya de los dientes inferiores, la movilidad para la masticación, el habla y la expresión facial. La inserción de los músculos masticatorios importantes también es una de las funciones. En los maxilares encontramos lo que es la articulación temporomandibular. Esta articulación permite los movimientos de la mandíbula para la masticación y el habla, y es una articulación sinovial de tipo bicondilar que está ubicada entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal. Para los maxilares para el maxilar inferior se toma la proyección submento-vertical, que se realiza con un chasis de 18 por 24 centímetros y el rayo central debe ir perpendicular al alión y centrado en el punto medio entre los ángulos mandibulares. El diagnóstico puede ser una fractura y la posición del paciente se lo coloca urgido ante una silla vertical o en decúbito supino. La posición o la estructura: se extiende el cuello del paciente completamente, se apoya la cabeza sobre el vértice y se ajusta la cabeza de modo que el plano sagital medio quede vertical. Se coloca la alión tan paralela como se pueda al plano del receptor de imagen. Si no se puede extender el cuello para la alión, quede paralela al plano del receptor de imagen, se encima la rejilla y se coloca paralela al león. Se inmoviliza la cabeza y para la toma, pues la respiración debe estar suspendida. Los criterios de evaluación: debe verse la misma distancia entre el borde lateral del cráneo y el maxilar inferior a ambos lados, los cóndilos mandibulares por delante de los peñascos y la sínfisis llegando hasta el borde anterior de la cara, de manera que el maxilar inferior no quede escorzo. Se maneja también otra proyección del maxilar inferior, que es la axiolateral oblicua. El chasis 18 por 24, el rayo central orientado 25 grados en sentido cefálico para que atraviese directamente la región mandibular de su interés. El diagnóstico: una fractura. La posición del paciente: se coloca al paciente sentado en posición semiprona o posición semisupina. La posición de la estructura: se coloca la cabeza del paciente en una posición lateral con la línea interpupilar perpendicular al receptor de imagen. El paciente debe cerrar la boca y debe juntar los brazos. Se extiende el cuello del paciente de modo que el eje longitudinal del cuerpo mandibular quede paralelo al eje transversal del receptor de imagen. De este modo se evita la superposición de la columna vertical. Si se va a realizar la proyección sobre la mesa, se coloca el receptor de imagen de modo que todo el cuerpo mandibular quede sobre sí mismo. Se gira la cabeza del paciente para que la zona de interés quede paralela al receptor de imagen del siguiente modo: la rama: se mantiene la cabeza del paciente en una posición lateral verdadera, el cuerpo se gira a la cabeza del paciente 30 grados hacia el receptor de imagen y se gira la cabeza del paciente 45 grados hacia el receptor de imágenes en la sínfisis. Los criterios de evaluación: debe verse la rama de la superposición de la parte contralateral del maxilar inferior, la rama o el cuerpo sin elongación ni escorzo, la rama en la superposición de la columna cervical y la región mentoniana sin la superposición de la pared contralateral del maxilar inferior.
También tenemos para el maxilar superior un estudio que se puede realizar, que es la proyección Waters, que se requiere de un chasis 18 por 24. El rayo central debe ir perpendicular para que salga por el ancatión. Y el diagnóstico: fracturas, evaluar los senos paranasales, detectar sinusitis, anomalías óseas. La posición del paciente en decúbito prono o sentado erguido, y se centra el plano sagital del medio cuerpo del paciente en la línea media de la rejilla. La posición o las de estructura: se apoya la cabeza del paciente en la punta del mentón extendido, se hiperextiende en el cuello de manera que la línea orbitomeatal forme un ángulo de 37 grados con el plano del receptor de imagen, y se centra el receptor de imagen a la altura del acantión. Los criterios de evaluación: la misma distancia a ambos lados entre el borde lateral del cráneo y la órbita, y también debe verse los rebordes petrosos proyectados inmediatamente por debajo de los senos maxilares. Muchas gracias.